Las mañanas de invierno en Chicago son despiadadamente frías. Margaret Wilson suspiró profundamente mientras fichaba al final de su turno. Las últimas horas del turno de noche habían sido particularmente ajetreadas, con 3 incidentes de RCP y asistencia en una cirugía de emergencia. La estación de enfermería de las salas del hospital estaba llena del bullicio matutino. «Buen trabajo, Margaret. Estamos muy agradecidos de que hayas estado aquí hoy», dijo Susan Chambers, la enfermera jefe del turno de noche, dándole una ligera palmadita en el hombro. Margaret le devolvió la sonrisa. Trabajando en el Hospital General de Chicago durante 10 años, se había convertido en una presencia de confianza en el departamento de emergencias de este gran centro médico. «Gracias, Susan. De alguna manera logramos superarlo». En el vestuario, Margaret se cambió el uniforme de enfermera por un suéter suave y unos vaqueros, y luego revisó su teléfono celular. Había un mensaje de su esposo: «James, voy al trabajo temprano esta mañana. ¿Podrías llevar a Ryan a la escuela? Abby se acostó tarde anoche, así que sería mejor no despertarla. Te quiero». Margaret respondió al mensaje con una ligera sensación de inquietud. «Está bien. Cuídate. Yo también te quiero». Recientemente, James, que trabajaba como vendedor de bienes raíces, había estado saliendo de casa más temprano y regresando más tarde que antes. Según él, el mercado estaba en auge y tenía nuevos clientes. Margaret confiaba en su esposo, pero a veces tenía la impresión de que estaba escondiendo algo. Se subió a su auto y se dirigió a casa. Comenzó a nevar, con pequeños cristales cayendo sobre el parabrisas. Su casa en los suburbios de Chicago era una casa de 2 pisos que habían comprado justo después de casarse hace 10 años. Cuando Margaret abrió la puerta, escuchó la voz de su hijo desde la silenciosa casa. «Mamá, bienvenida a casa». Ryan, de 12 años, estaba desayunando en la mesa de la cocina. Frente a él había un tazón de cereal con leche, y había extendido sus deberes escolares. Margaret lo besó ligeramente en la cabeza. «Buenos días, Ryan. ¿Terminaste tu tarea?» «Casi, pero esta parte de matemáticas es un poco difícil». Margaret se sentó junto a su hijo, ofreciéndose a ayudarlo con su tarea. Ryan era un niño brillante e inteligente que sobresalía en ciencias e historia, pero tenía algunas dificultades con las matemáticas. «¿Dónde está papá?», preguntó Ryan. «Dijo que salió temprano al trabajo. Parece que tiene un nuevo cliente». Ryan estuvo a punto de decir algo, pero se tragó sus palabras. Margaret lo notó, pero no lo presionó. Su hijo parecía más contemplativo últimamente. Pensó que podría ser el comienzo de la adolescencia. «¿La tía Abby todavía está durmiendo?» «Parece que sí. El mensaje de papá decía que se acostó tarde anoche, así que es mejor dejarla descansar». La hermana de Margaret, Abby, se había divorciado hacía 4 meses y se estaba quedando temporalmente con ellos. Su matrimonio había durado solo 3 años. Había tomado la decisión después de descubrir la infidelidad de su esposo. Margaret quería darle a su hermana tiempo y espacio para comenzar una nueva vida. «¿Listo para la escuela? Es hora del autobús», dijo Margaret, mirando el reloj. Ryan metió apresuradamente su tarea en su mochila y se puso la chaqueta. Margaret le entregó un sándwich para el almuerzo. «Que tengas un buen día. Vuelve directamente a casa después de la escuela». «De acuerdo. Mamá, puede que llegue un poco tarde hoy porque estoy estudiando matemáticas con mi amigo Mike. ¿Sabes que algunas personas ganan más de $10,000 al mes solo publicando historias de Reddit en YouTube? Sin rostro, sin voz, solo una computadora portátil. Yo también lo hago. Enlace abajo si tienes curiosidad». Margaret abrazó a su hijo y lo vio salir de la casa. Después de terminar algunas tareas, llamó suavemente a la puerta de Abby arriba. Cuando no hubo respuesta, Margaret abrió la puerta ligeramente y miró dentro. La habitación estaba vacía. La cama estaba bien hecha y Abby no estaba por ningún lado. Margaret frunció el ceño. Era inusual que su hermana saliera tan temprano en la mañana. Empezó a contactarla por teléfono, pero se detuvo antes de enviar un mensaje. Abby era una adulta, tenía derecho a su propio tiempo. Margaret arrastró su cuerpo cansado a la cama. Dormir después del turno de noche era precioso, pero antes de quedarse dormida, no pudo evitar pensar en su familia. Algo se sentía mal últimamente, la atmósfera sutilmente cambiada en la familia, las horas de regreso de James, el extraño comportamiento de Abby, el silencio de Ryan. Aún así, Margaret se aseguró a sí misma de que la familia estaba bien. Todos estaban simplemente lidiando con los cambios de la vida a su manera. Cerró los ojos y respiró hondo. Mañana sería un nuevo día, todo volvería a la normalidad. 3 semanas después, Margaret estaba almorzando en la cafetería del hospital.
Su colega, Diana, se sentó frente a ella, dejando un café y susurrando. Margaret, ¿estás bien? TVES, Ken Zeta Ultimate. Margaret levantó la vista y forzó una sonrisa. Sí, estoy bien, solo ocupada. En realidad, estaba lejos de estar bien. Los sutiles cambios en la atmósfera familiar la estaban preocupando recientemente. Su esposo, James, llevaba su teléfono inteligente a todas partes y siempre parecía aprensivo. Revisaba apresuradamente la pantalla cada vez que llegaba un mensaje y lo guardaba rápidamente cuando Margaret se acercaba. Su explicación era que estaba bajo presión con negocios en curso con clientes importantes, pero Margaret sentía que había alguna otra razón. ¿En serio? ¿Cómo están las cosas en casa? ¿Abby todavía vive contigo? Las preguntas de Diana parecían tener alguna implicación. Sí, todavía lo hace. Parece que está tratando de volver a encarrilar su vida últimamente. Margaret pensó en su hermana. Abby había cambiado claramente recientemente. Anteriormente, no había podido recuperarse del dolor del divorcio y a menudo se quedaba en su habitación, pero ahora se maquillaba todas las mañanas, compraba ropa nueva y salía con más frecuencia. Cuando Margaret preguntó, ¿ha pasado algo bueno?, Abby desvió la conversación diciendo, solo estoy tratando de pensar positivamente sobre la vida. Margaret miró a los ojos de Diana. ¿Sabes algo? Diana se movió incómoda en su silla. No, en realidad no. Solo estoy preocupada. Margaret sintió que había verdad oculta en las palabras de su amiga, pero no lo investigó más. Recordó a Ryan. Su hijo también había cambiado. Después de regresar de la escuela, solía comer bocadillos en la cocina mientras le contaba sobre su día, pero ahora a menudo se retiraba en silencio a su habitación. La noche anterior, Margaret había llamado a la puerta de Ryan. Ryan, hora de cenar. No tengo hambre, llegó la voz de su hijo desde adentro. Margaret abrió la puerta y entró en la habitación de Ryan. Estaba sentado en la cama, abrazándose las rodillas. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Ryan no levantó la vista y se encogió de hombros. Nada. ¿Pasó algo en la escuela? ¿Te están acosando? No. Es solo. Tartamudeo. No entiendo los asuntos de adultos. Margaret frunció el ceño ante esas palabras. ¿Qué quieres decir? Ryan se quedó en silencio y dijo en voz baja, nada. Margaret volvió a la realidad por la voz de Diana. Los médicos también han notado cambios en ti. Por lo general, eres tan cuidadosa, pero ayer casi cometiste un error en los registros de un paciente. Margaret se sonrojó. De hecho, ayer me faltó concentración. Casi escribí la medicación de un paciente en el registro de otro paciente. Afortunadamente, el doctor Carter, el médico jefe, notó mi error y lo corrigió. Lo siento. Tendré más cuidado. Diana tomó la mano de su amiga. Margaret, si algo anda mal, ¿por qué no hablar de ello? Margaret respiró hondo, dudando si confiar sus preocupaciones, pero no sabía qué decir. Ella misma aún no entendía la situación. Estoy realmente bien, solo un poco cansada. Esa noche, Margaret se estaba preparando para su turno de noche. James había dicho que llegaría tarde del trabajo, así que le pidió a Abby que se encargara de la cena de Ryan. Por supuesto, hermana. No te preocupes, respondió Abby alegremente. Margaret encontró extraño el comportamiento de su hermana, tan diferente al de antes. Ella, que una vez pareció deprimida, ahora parecía inusualmente brillante. Mientras tanto, su hijo y su esposo parecían estar arrastrando alguna sombra oscura. Margaret no podía entender lo que estaba pasando en su familia. Al llegar al hospital, su colega Susan la saludó con cara de preocupación. Margaret, ¿tienes un momento? Se trasladaron a un rincón de la estación de enfermería. Susan miró a su alrededor y comenzó a hablar en voz baja. Sobre tu esposo. El corazón de Margaret se aceleró. ¿James? ¿Qué pasó? El sábado pasado, cuando estaba en el centro comercial, lo vi, la mujer con la que estaba. Abby. La voz de Margaret tembló. Susan pareció sorprendida. ¿Lo sabías? No, solo. Margaret se quedó sin palabras. Había sentido algo antes, pero no quería reconocerlo. Su esposo y su hermana, era una traición demasiado dolorosa. Parecían muy íntimos. Susan eligió sus palabras cuidadosamente, tomados de la mano y riendo. Si no lo sabías, tal vez no debería haber dicho nada. Margaret se apoyó contra la pared. Todas las piezas comenzaban a conectarse en su mente. Los regresos tardíos de James a casa, el cambio repentino de Abby y las palabras de su hijo Ryan. No entiendo los asuntos de adultos. Está bien, Susan. Gracias por decírmelo. Durante el turno de esa noche,
La mente de Margaret estaba en confusión. Intentó concentrarse en el cuidado del paciente, pero su situación familiar ocupaba sus pensamientos. ¿Cómo debería manejar esto? ¿Debería confrontarlos directamente o reunir pruebas? Si su esposo y su hermana realmente la estaban traicionando, su mundo se derrumbaría. A las 2 de la madrugada, sonó una llamada de emergencia. Código azul. Sala de tratamiento de emergencia. Código azul. Sala de tratamiento de emergencia. Margaret corrió hacia allí. La sala de emergencias estaba llena de actividad. Varios miembros del personal médico se movían afanosamente y parecían llegar nuevos pacientes. 3 víctimas de accidentes de tráfico, gravemente heridas, gritó un joven residente. Aparentemente, un coche chocó contra un árbol en la carretera. Margaret trató de concentrarse en su papel. Sin embargo, en ese momento, sonó su teléfono celular. Normalmente lo ignoraría, pero sintiéndose incómoda por una llamada tan tarde en la noche, revisó su teléfono. Señora Wilson, este es, una voz que sonaba como la de un oficial de policía. Su esposo, su hermana y su hijo han tenido un accidente. Los están trasladando al Hospital General de Chicago ahora. El mundo de Margaret se detuvo. Yo, estoy ahí ahora. Colgó y caminó hacia la sala de emergencias con piernas temblorosas. Los pies de Margaret se movían como si no fueran suyos. Abrió las puertas de la sala de emergencias. Estaba repleta de personal médico. Las voces tensas y los sonidos de advertencia de las máquinas se entremezclaban. ¿Dónde? ¿Dónde están?, gritó Margaret. Susan corrió hacia ella y la agarró del brazo. Margaret, ¿dónde está mi familia? La expresión de Susan se oscureció resueltamente. Condujo a Margaret a la parte trasera de la sala de tratamiento. Allí, había 3 camillas alineadas. Cuerpos cubiertos con sábanas blancas estaban conectados a vías intravenosas y dispositivos de monitoreo. Margaret se acercó paso a paso, sintiendo un temblor intenso. En la primera cama yacía su esposo, James. Su rostro tenía laceraciones y su brazo derecho estaba doblado en un ángulo antinatural. En la siguiente cama estaba su hermana, Abby. Su hermoso rostro estaba hinchado, con una gran herida en la frente. Y en la última cama yacía su amado hijo, Ryan. Su pequeño cuerpo parecía indefenso, con un vendaje alrededor de la cabeza. Los 3 estaban inconscientes. James, Abby, Ryan, gritó Margaret, tratando de correr hacia ellos, pero el doctor Carter, el médico jefe, se interpuso en su camino y la detuvo en silencio. Margaret, calmate. Tu familia, es mejor no verlos ahora. Margaret preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué? ¿Cómo están? El doctor Carter dijo con la cabeza gacha. Les explicaremos todo cuando llegue la policía. La sangre corrió a la cabeza de Margaret. ¿Policía? ¿Por qué la policía? No es solo un accidente. En ese momento, las puertas de la sala de tratamiento se abrieron y entraron 2 policías uniformados. Uno era un hombre mayor, la otra una mujer joven. Señora Wilson, soy el detective Johnson. Esta es mi compañera, la detective Lee, se presentó el oficial mayor. ¿Podemos hablar con usted un momento? Margaret asintió lentamente, todavía mirando a su familia acostada en las camas. Susan le rodeó los hombros con un brazo y la guió a una sala de entrevistas tranquila. El doctor Carter y los 2 detectives la siguieron. En la sala de entrevistas, el detective Johnson comenzó a hablar en voz baja. Señora Wilson, lamento mucho decir esto, pero hay aspectos sospechosos en el accidente de esta noche. Según las declaraciones de los testigos, hubo una acalorada discusión en el automóvil justo antes del accidente. El automóvil comenzó a desviarse y finalmente chocó contra un árbol al costado de la carretera. Margaret trató de entender las palabras. Una discusión. ¿Entre quiénes? Todavía no lo sabemos con exactitud. Sin embargo, el detective Johnson hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras. ¿Estás escondiendo algo? El corazón de Margaret latía con fuerza. Se encontró el teléfono inteligente de su esposo en la escena del accidente. La pantalla mostraba un mensaje. La detective Lee sacó el teléfono inteligente de una bolsa de pruebas y se lo mostró a Margaret. No había código de acceso en el teléfono de James. La aplicación de mensajes estaba abierta, con un mensaje para Abby. Esta noche, le diremos todo a Margaret. No podemos seguir ocultándolo ahora que Ryan lo sabe. Solo destruirá su corazón si continuamos así. Margaret se quedó sin habla. La sangre corrió a su cabeza y le zumbaban los oídos. Todas las piezas se conectaron, los regresos tardíos de su esposo, los cambios de su hermana, el comportamiento de su hijo. Ante sus ojos, se reveló el secreto de su familia. James y mi hermana.
Se atragantó con las palabras. El detective Johnson asintió en silencio. Nuestra investigación muestra que su esposo y su hermana tenían una relación íntima, y parece que su hijo fue testigo de ello. Creemos que estaban tratando de tener una discusión esta noche. El mundo de Margaret se derrumbó. La fuerza abandonó su cuerpo y se desplomó en una silla. La traición de su esposo y su hermana, y el peso del secreto que su hijo inocente había estado cargando, su condición. Finalmente logró decir, «Doctor Carter». El doctor Carter se adelantó. Todos están estables. Sin embargo, hubo un impacto en sus cerebros y actualmente están en coma. Su hijo, en particular, tuvo un fuerte impacto en la cabeza, por lo que las próximas 24 horas son críticas. Margaret cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Mi hijo, él sabía, pensar que estaba cargando con una carga tan pesada solo. La detective le dijo en voz baja, esto se encontró en la mochila de su hijo. Sacó un trozo de papel doblado. Margaret lo tomó y lo abrió. Era una página de un diario, escrita con la letra infantil de Ryan. Hoy vi a papá y a la tía Abby besándose en la cocina. No sé cómo decírselo a mamá. Papá me preguntó, este es un asunto de adultos. Por favor, no se lo digas a mamá. Pero odio mentir. Odio ver a mamá triste. ¿Qué debo hacer? Margaret apretó el papel contra su pecho y sollozó en voz alta. Su corazón estaba desgarrado, la preocupación por sus seres queridos y la ira por su traición. Lo más doloroso de todo era el sufrimiento de su hijo, un niño de tan solo 12 años, obligado a cargar con secretos de adultos. No podía soportarlo. Déjenme verlos, suplicó Margaret con los ojos nublados por las lágrimas. El doctor Carter dudó. Margaret, podrás ver su condición con calma. Soy enfermera y son mi familia. Incluso si me traicionaron. El doctor Carter asintió en silencio y llevó a Margaret de vuelta a la sala de tratamiento. Primero fue a la cama de su hijo. Tomó la pequeña mano de Ryan y la apretó suavemente. Mami está aquí, Ryan. Por favor, despierta. Por favor, susurró. Fuiste muy valiente. Pero ya no tienes que cargar con esa carga. Luego, fue a la cama de su hermana, la hermana a la que había estado unida desde la infancia, la hermana que la había traicionado. El corazón de Margaret estaba lleno de emociones contradictorias. ¿Por qué, Abby? Éramos hermanas, dijo en voz baja. Finalmente, se paró junto a la cama de su esposo James. 10 años de matrimonio, recuerdos con él, y ahora la traición revelada. ¿Cuáles fueron nuestros votos? Preguntó, pero no hubo respuesta. Margaret, por favor, avíseme cuando se despierten, especialmente Ryan. Debería ser la primera cara que vea. Pasó una semana desde el accidente. Margaret estaba en la habitación del hospital de Ryan, mirando el sol de la mañana que entraba por la ventana. Su hijo todavía estaba en coma, pero los médicos dijeron que había señales de recuperación. La actividad de las ondas cerebrales había aumentado, ocasionalmente, movía los dedos. Era un rayo de esperanza. Margaret se había tomado un permiso del trabajo. Sus colegas del hospital estaban preocupados por ella y se turnaban para visitarla, trayendo juguetes, libros y flores para Ryan. Susan estuvo particularmente atenta, asegurándose de que Margaret comiera y tomara descansos. «Descansa un poco», dijo Susan. «Yo estaré aquí». Margaret sonrió con el rostro cansado. «Gracias, pero estoy bien. Creo que debería ser la primera cara que vea cuando se despierte». Mientras tanto, James y Abby habían recuperado el conocimiento 3 días antes. Habían sido trasladados a habitaciones separadas y Margaret no había intentado verlos. Sin embargo, hoy decidió, por el bien de Ryan, que necesitaba saber la verdad. «Ryan, mami saldrá un rato. Volveré insegura». Besó la frente de su hijo y salió de la habitación. Caminando por el pasillo, el corazón de Margaret estaba en confusión. Ira, tristeza y, sobre todo, el profundo dolor de la traición. Sin embargo, trató de mantener la compostura como profesional médica, no para dejarse llevar por las emociones, sino para conocer los hechos. Frente a la puerta de la habitación del hospital de James, respiró hondo. Después de llamar, entró y encontró a su esposo acostado en una cama junto a la ventana. Su rostro todavía tenía heridas y su brazo derecho estaba enyesado. Al ver entrar a Margaret, sus ojos se agrandaron. «Margaret». Su voz era débil. En la cama adyacente estaba sentada Abby. La hinchazón de su rostro había disminuido considerablemente, pero le quedaba un gran hematoma debajo de los ojos. Al ver a Margaret, bajó la mirada. «¿Por qué?», preguntó Margaret con voz fría tan pronto como entró en la habitación.
James y Abby intercambiaron miradas y bajaron los ojos avergonzados. Margaret, déjame explicarte, comenzó James. Al principio, solo era Consuelo. Abby estaba herida por el divorcio. Consuelo, la voz de Margaret tembló. Tener una aventura con mi hermana es consuelo. Abby dijo entre lágrimas, hermana, lo siento mucho. Esta no era la intención. Pero cuando me di cuenta, y mi hijo se enteró. Margaret temblaba de ira. ¿Qué vio? ¿Cuánto cree que le dolió? Se reveló la verdad. Hacía un mes, Ryan había llegado temprano a casa un día de salida anticipada de la escuela. Al entrar en silencio a la casa, escuchó risas desde la cocina. Cuando miró dentro, vio a su padre y a su tía abrazándose y besándose. Ryan se congeló. Su padre lo notó y trató de explicar apresuradamente. Hijo, esto es un asunto de adultos. Por favor, no se lo digas a mamá. Desde entonces, Ryan había estado sufriendo de confusión y culpa. Amaba a su madre, pero temía que decir la verdad destruyera a la familia. Se retrajo, perdió el apetito y no podía concentrarse en la escuela. El día del accidente, Ryan ya no pudo soportarlo y les declaró a su padre y a su tía que le contaría todo a mamá. Un James presa del pánico trató de persuadir a Ryan en el coche, y Abby los acompañó. La acalorada discusión en el coche provocó el accidente. Por tu egoísmo, mi hijo se convirtió en la víctima. Margaret se atragantó con las palabras. Todo lo que quería era que yo supiera la verdad. James Laurel. No pediré perdón, pero Ryan. Nunca quise hacerle daño. Pero le hicieron daño, dijo Margaret con frialdad. Por tu culpa también. Abby levantó la vista. Hermana, ¿cómo está Ryan? Todavía en coma. Pero los médicos dicen que hay señales de recuperación. Un tenso silencio llenó la habitación. ¿Algo de la policía? Preguntó James con temor. Se está manejando como un accidente. Tu error al conducir fue la causa. Por supuesto. El mensaje en tu teléfono celular está registrado. James bajó la cara. He consultado a un abogado. Tengo la intención de iniciar los trámites de divorcio. Pagaré suficiente manutención infantil e indemnización para ti y Ryan. No se trata de dinero, dijo Margaret en voz baja. Traicionaste 10 años de matrimonio y mi confianza. Hermana, dijo Abby con voz temblorosa, no tenemos la intención de continuar la relación. Fue un error, pero nunca quisimos hacerte daño. Margaret miró a Abby, la hermana con la que había crecido desde la infancia, la hermana que había llorado de alegría en su boda y ahora la hermana que le había quitado la felicidad. Tomaste tu decisión, y yo tomaré la mía. Una nueva vida para Ryan y para mí. No dijo nada más y salió de la habitación. En el pasillo, se apoyó contra la pared y respiró hondo, reprimiendo su ira y tristeza. Regresó a la habitación del hospital de Ryan. Al entrar, los médicos estaban reunidos alrededor de la cama de su hijo. El corazón de Margaret casi se detiene. ¿Qué pasó?, gritó. El doctor Carter se dio la vuelta y, sorprendentemente, estaba sonriendo. ¿Está despierto, Margaret? Margaret Coryell. Los ojos de Ryan estaban abiertos. Parecía débil y confundido, pero definitivamente consciente. Ryan. Margaret tomó la mano de su hijo. Soy mamá. En teens. Ryan sintió lentamente. Mamá. Su voz era débil. Los médicos continuaron sus exámenes y finalmente salieron de la habitación. El doctor Carter se quedó hasta el final y le explicó a Margaret. Es un milagro. No hay daño significativo en su cerebro y tiene una buena posibilidad de recuperación completa. Por supuesto, la rehabilitación será necesaria, pero al ser joven, su recuperación debería ser rápida. Margaret lloró. Esta vez, eran lágrimas de alegría. Gracias, doctor. Después de que el doctor Carter salió de la habitación, Margaret se sentó junto a su hijo. Ryan miró a su madre y le temblaban los labios. Mamá, siento no haberte contado sobre papá y la tía Abby. Margaret acarició suavemente el cabello de su hijo. No hiciste nada malo. En cambio, siento que hayas tenido que cargar con esa carga solo. Pero ahora está bien. Mamá está aquí. Papá. Tía Abby. Ambos se están recuperando. Pero, Ryan, la vida será un poco diferente de ahora en adelante. Vamos a convertirnos en una nueva familia. Ryan cerró los ojos comprensivamente. Aunque todavía débil, agarró firmemente la mano de su madre. Quiero estar con mamá, dijo en voz baja. Margaret abrazó suavemente a su hijo. Seremos una familia, Ryan, pero de una forma nueva. Seamos fuertes juntos. Un domingo por la mañana, un año después, Margaret estaba haciendo panqueques en la cocina.
Desde la sala de estar llegaba la risa de Ryan. Se había recuperado por completo y se estaba adaptando bien a la vida en su nueva escuela. Margaret sintió la luz del sol que entraba por la ventana y reflexionó sobre el último año. Los primeros meses habían sido difíciles, los trámites de divorcio, la mudanza y la rehabilitación y el asesoramiento de su hijo. Pero estaban avanzando, poco a poco. Margaret, que había regresado al hospital, ahora trabajaba menos horas. Atesoraba su tiempo con Ryan. «Mamá, Ben y Joshua vendrán al picnic del parque hoy». Ryan entró a la cocina. «Sí, lo harán», sonrió Margaret. Ben Harrison era un pediatra que había conocido en la PTA de la nueva escuela de Ryan, y tenía un hijo de 9 años, Joshua. Ella y Ben, también criando un hijo solos, habían profundizado gradualmente su amistad. «Son agradables», dijo Ryan con franqueza. «Recibí una carta de papá. James se había mudado a la costa oeste. Estaba recibiendo asesoramiento por dependencia del alcohol y enfrentando sus acciones. Le escribía a Ryan una vez al mes y ocasionalmente lo llamaba. Tomaría mucho tiempo reparar la relación padre-hijo, pero al menos lo estaba intentando. Papá dice que comenzó a trabajar como voluntario ayudando a los niños», dijo Ryan. «Margaret Sinchio. Eso es bueno». Mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontró a Abby parada allí con un ramo de flores. «¿Puedo entrar?», preguntó nerviosamente. Abby había completado un programa de rehabilitación y había comenzado a trabajar como consejera en un centro de apoyo para mujeres. Le había enviado a Margaret varias cartas de disculpa. Hacía 3 meses, Margaret comenzó a escribir respuestas cortas y la semana pasada hablaron por teléfono por primera vez. «Ryan, alguien está aquí para verte», Margaret llamó a su hijo. Ryan dudó al principio, pero pronto corrió hacia Abby y la abrazó ligeramente. «¿Cómo has estado? ¿Cómo va la escuela?», preguntó Abby. Margaret regresó a la cocina e hizo café. Reparar la relación de las hermanas no era fácil, pero al menos lo estaban intentando. Estaba sorprendida de sí misma. Lo que una vez pareció imperdonable ahora parecía posible. No era debilidad, sino fuerza. Por la noche, después de que Ryan se durmió, Margaret abrió su diario. Hoy, Abby vino a casa, algo que no podría haber imaginado hace un año. Las heridas no han sanado por completo, pero estamos avanzando. La vida a veces toma direcciones inesperadas, pero lo que importa, creo, es si tienes el coraje de levantarte después de la tormenta. Miró por la ventana. Una luna nueva flotaba en el cielo. La noche de Chicago era tranquila, de alguna manera pacífica. Mañana es un nuevo día, y ella y Ryan superarían cualquier día que pudiera venir, juntos. Cada final es también un nuevo comienzo. Margaret grabó esto en su corazón mientras apagaba las luces.